Pocos hombres conocieron la gloria de entrar vivos en la historia y la leyenda. Fidel es uno de ellos. Es el último monstruo sagrado de la política internacional. Estas palabras, contenidas en la introducción del libro 100 horas con Fidel, expresan con exactitud lo que fue la vida del gobernante cubano que acaba de fallecer. Y es que no existen medias tintas a la hora de presentar un balance sobre la vida de quien desafió al imperio más poderoso del planeta. Apenas a 90 millas de distancia, sobrevivió con su nación a un inhumano bloqueo y creó así un sistema político antagónico al de Washington. Como lo señala el periodista Atilio Borón, mientras los presidentes estadounidenses instalaron y financiaron la Escuela de las Américas, donde 60.000 oficiales de las Fuerzas Armadas latinoamericanas fueron instruidos por la democracia del norte en las técnicas de la tortura y el terrorismo de Estado, Fidel Castro creó la Escuela Latinoamericana de Medicina, becó masivamente a estudiantes del tercer mundo para estudiar en Cuba y envió a sus médicos y enfermeras a más de 60 países a brindar atención médica a los pobres, sin recibir un centavo como contraprestación y sin exigir royalties, regalías o remesas de utilidades. Mientras los gobiernos estadounidenses defendieron a la industria farmacéutica, vigilaron celosamente el pago de las patentes y vieron en la salud una espléndida oportunidad para hacer negocios, el gobierno cubano fabricó y distribuyó gratuitamente medicinas porque para Fidel la salud es un derecho humano básico que hay que preservar al margen de cualquier consideración mercantil. Corrían los días finales de la Segunda Guerra Mundial y el joven cubano de 19 años se matriculaba en la Universidad de La Habana para estudiar Derecho, carrera que lo vinculó de inmediato a las luchas sociales estudiantiles. Participó en varias organizaciones antiimperialistas y progresistas, entre ellas el Comité Pro Independencia de Puerto Rico, el Comité 30 de Septiembre y el Comité Pro Democracia Dominicana. Su formación académica estuvo inspirada en el estudio de la literatura de los clásicos marxistas-leninistas. Al igual que el Che, desde temprana edad tuvo vocación internacionalista y en septiembre de 1947 formó parte de un contingente expedicionario que intentó frustradamente llegar a República Dominicana para luchar contra el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Como dirigente estudiantil, en 1948 viajó a Venezuela, Panamá y a Colombia para organizar un congreso latinoamericano de estudiantes cuyos objetivos fundamentales eran la lucha por la soberanía panameña sobre la zona del Canal, la independencia de Puerto Rico y la eliminación del colonialismo en América Latina. En abril de ese año se encontraba en Bogotá cuando se produjo el llamado Bogotazo y participó junto al pueblo colombiano en la insurrección popular motivada por el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán. En 1950 obtuvo los títulos de doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Como abogado graduado, se dedicó fundamentalmente a la defensa de personas y sectores humildes. Fundador del Partido del Pueblo Cubano, de tendencia progresista, participó activamente desde 1948 en las campañas políticas de ese partido, cuyo principal dirigente era Eduardo Chivás. Tras la muerte de Chivás, en 1951, intensificó su lucha para acabar con la corrupción del gobierno del presidente Carlos Prío Socarrás. Sin embargo, su mítica figura comienza a labrarse el 26 de julio de 1953, cuando dirige los fallidos asaltos heroicos a los cuarteles Moncada y Céspedes contra el gobierno del dictador Fulgencio Batista. Tras la insurrección, Fidel y su hermano Raúl son condenados a 15 años de prisión. Fue entonces
El 16 de octubre de ese año 53, cuando el comandante de la Revolución cubana pronuncia quizás sus más célebres palabras: "La historia me absolverá". En ese discurso, Fidel presentó ante los cubanos una alternativa de poder frente a la dictadura, desenmascarando el carácter sumiso del gobierno de Batista ante el capital extranjero que había generado en el país graves problemas de sanidad y salubridad, un alto índice de analfabetismo, desempleo y numerosos males, mientras una élite oligárquica disfrutaba de inmensos privilegios. En 1955, Batista absuelve a los hermanos Castro, quienes se marchan a México, donde, entre otras actividades, conocen a Ernesto, el Che Guevara, y deciden su retorno a la isla con un grupo de combatientes. Será el 2 de diciembre de 1956 cuando retorna a Cuba a bordo de la embarcación Granma, junto con 82 combativos guerrilleros que traían consigo la ilusión de una patria libre, como la soñó algún día Martí. El 1 de enero de 1959, Batista huye de Cuba y se declara el triunfo de la revolución y el inicio de una de las luchas más significativas de pueblo alguno en esta tierra. Un aguerrido pueblo que todavía lucha unido, inspirado en su ejemplar figura. Poco después de su ascenso al poder, emprende su primera gira a Venezuela. Llega a Caracas el 23 de enero de 1959 y pronuncia encendidos discursos con asistencia multitudinaria en el Congreso, la Universidad Central de Venezuela y la Plaza Oleari de El Silencio. Y agradece el apoyo de nuestro país en la lucha revolucionaria. Pese a esto, con la llegada de Rómulo Betancourt a la presidencia, las relaciones bilaterales se enfrían y se rompen. En mayo del 60, Cuba establece relaciones con la Unión Soviética y 4 meses más tarde decreta la expropiación de los latifundios y de las empresas extranjeras, en su mayoría norteamericanas, lo que no solo provoca la amenaza de invasión por parte de sus vecinos del norte, sino también el inicio del bloqueo económico del que todavía no se han librado. El 16 de abril de 1961, Fidel declara el carácter socialista de la Revolución cubana y 3 días después se concreta la invasión de mercenarios entrenados por la CIA. Pero el pueblo de Cuba heroicamente resiste y los derrota en Bahía de Cochinos. Un año más tarde, se produce uno de los acontecimientos más críticos de todo el siglo XX, cuando se desata la crisis de los misiles, situación que llevó a su punto más álgido la Guerra Fría entre las potencias que dominaban el mundo bipolar. En ese entonces, la Unión Soviética, el más firme apoyo de la revolución que sobrellevaba el embargo norteamericano, envió misiles con ojivas nucleares a la isla, situación que se resolvió tras tensas discusiones diplomáticas que concluyeron con el retorno del material bélico a territorio soviético. Ese mismo año, con la segunda declaración de La Habana, Fidel reafirma el carácter socialista de la revolución y pronuncia la premonitoria frase: "Porque esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia". Desde ese entonces, la Revolución cubana, siempre bajo la influencia de su carismático líder, ha vivido significativos momentos, episodios que han puesto a prueba la entereza y los valores del pueblo antillano, que con muchas carencias, debido al fuerte bloqueo impuesto por Estados Unidos, ha sufrido severas crisis. En 1991, con la desaparición de la Unión Soviética, el país pierde bruscamente 85% de su comercio y cae en una debacle económica. El gobierno decreta el período especial para atenuar la recesión. 4 años después, el 5 de diciembre de 1999, Fidel impulsa lo que llamó la batalla de ideas, emprendida para exigir la devolución del niño Elián González, quien permaneció un tiempo en Miami
mientras su padre exigía su guardacustodia. Este suceso generó una intensa lucha política y de opinión pública, nacional e internacional, que culminó con el regreso a Cuba del niño, lo que fue considerada una victoria muy importante contra los enemigos de la revolución residentes en Miami, Florida. Fidel Castro mostró su temple de líder y supo conducir las inquietudes de su pueblo para lograr un nivel de desarrollo que todavía es referencia en el mundo actual. Por su vocación socialista, son universalmente reconocidos los logros en salud, educación y deportes de la nación antillana, logros que siempre ha sabido compartir con los más desposeídos de la tierra. Esa coyuntura hizo de la Revolución cubana un especial ejemplo para los países del tercer mundo, especialmente los latinoamericanos. Naciones y generaciones que crecieron siguiendo las enseñanzas de este singular personaje que supo vencer siempre embestidas del imperio. Su ejemplo, inspiración de tantos revolucionarios en esta tierra, sentó muy hondo en figuras como la del presidente Hugo Chávez, quien nada más al salir de la cárcel de Yare, viajó a la isla para empaparse con su sabiduría y sus consejos. Relación que desde entonces se incrementó cuando ambos mandatarios pusieron en marcha diversos acuerdos de cooperación, pero sobre todo impulsando valores como la solidaridad, la unión y la resistencia, no solo en nuestros pueblos, sino en el mundo entero. El comandante Fidel Castro será recordado siempre por su genialidad política, por su extraordinaria capacidad oratoria, por su liderazgo incondicional, por su decidida y valiente lucha contra la injusticia, pero sobre todo como un hombre de lucha que dedicó su vida a reivindicar a los pueblos de la tierra.